Bueno, continuamos con la última, que era otra pregunta respecto a la misma situación. En el año 2020 entró en vigencia la ley de alquileres, que prohíbe los aumentos semestrales de alquiler. Dijimos, ¿qué pasa si se celebra un contrato en 2021? Si podía prever aumentos a los 3 meses, me dijeron que no. Y el otro supuesto era un contrato que fue celebrado en 2019, con vigencia hasta Profe, 2000. yo no Sí. entendí por qué no. ¿Y vos por qué dirías que sí? ¿Por qué aplicarías esa ley de alquileres? Porque el contrato se celebró en 2021 y entró en vigencia en 2020. O sea que sí le puede prever un aumento de 3 meses o no. Pero la ley de alquileres prohíbe los aumentos. Ah, perdón, claro, entiendo lo que. Claro, porque dice semestrales y un aumento a los 3 meses. Sí, 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 sí. Lo entiendo. En realidad tendría que haberle puesto un aumento a los 6 meses. Perdón, ahí hubo un error en la redacción de la consigna. Entonces, ¿sí o no? Sí, sí, en realidad sí. Pero la Ah, idea bueno. era que digan no. Como la ley prohíbe los aumentos que sean, porque no sé si ustedes lo vimos la semana pasada, pero los aumentos son anuales, entonces cualquier disposición de un aumento de menos tiempo, pero bien, no sé quién fue la que me hizo la aclaración, pero gracias, porque ahí había un error en la redacción. Sí, me parecía, no había entendido por eso. Para el cuatrimestre que viene le ponemos bien un 6 ahí, 6 meses. Porque en realidad la idea era esa, de que si dispone otra cosa. Bueno, y la otra opción es un contrato que fue celebrado en 2019 con vigencia hasta 2021 y prevé aumentos cada 6 meses. ¿Debe ajustarse a la nueva normativa? Ahí que pusieron. ¿Es de orden público? Sí. En el 2020 entró en vigencia la nueva ley de alquiler. Pero ustedes ya tenían celebrado el contrato. Yo puse que no, porque como yo lo interpreté así, porque como el contrato ya estaba celebrado, Sí, creo que se estimaba ya cada cuánto iba a ser el aumento, ¿no? claro. Entonces, lo analicé de ese modo y le puse que no. Es no. Porque en realidad volvemos a lo de la seguridad jurídica. Vos imagínate que si no te cambian lo. Esto es como si, no sé, mañana vamos a una cancha de fútbol y nos ponemos a jugar un partido. Y decimos, bueno, la pelota se patea con las piernas, y planteamos ciertas reglas básicas. Si yo a mitad del partido meto un gol con la mano y digo, ah, no, pero recién yo cambié las normas. Vos decís, pero escúchame, ¿a qué estamos jugando? Esto es lo mismo. Cuando se celebra un contrato, nosotros pautamos ciertos términos en los cuales nos vamos a relacionar. Profe, Sí, pero bueno, quizás sea obvio, ¿no? Pero te iba a decir, en el tema de la pandemia, por ejemplo, afectó varios contratos, tanto como al sí, locador y al locatario. Ahí se entiende que es por la pandemia, exacto. Sí, bueno, pero ahí pero, porque fue por decreto y en una situación excepcional, e incluso, ustedes fíjense, pero no es que siempre que beneficie al locatario, puede ser que sea inmediato, si se sanciona una nueva ley y beneficia al locatario. no, porque no está, a ver, depende, cada caso, si no es un consumidor, no se va a entender como aplicable. Ajá. Es el único supuesto, en el caso de los consumidores y siempre que la ley sea más beneficiosa para ellos, sería eso. En este caso, no, Ya está. porque entendemos que es algo supletorio, algo que las partes acordaron otra cosa. Profe, y una pregunta X, pero tiene Sí. que ver. En la pandemia, a los locatarios, ¿no se le afectó la relación jurídica? Personas que vivían de alquileres, no les pagaron por varios meses. Y bueno, ustedes fíjense, los decretos que fueron saliendo tenían esa excepción. Si la persona, suponete, yo como locadora, tenía un departamento en alquiler y yo vivo exclusivamente ese alquiler, esa era la única excepción en la que podían no aplicar ese decreto. ¿Por qué? Porque se entendía que ahí sí se afectaba la subsistencia, el derecho a la propiedad. En los otros casos se aplicaban los decretos y bueno, se suspendieron los desalojos, los aumentos. Pero bueno, la pandemia fue, miren, si ustedes quieren buscar, en la pandemia se publicaron como por lo menos 5 o 6 libros de la aplicación de la ley en tiempos de pandemia, en tiempos de COVID-19, porque también todos estuvimos ahí
entre que el Poder Judicial estaba cerrado, había normas nuevas que cómo las aplicamos, los asesoramientos, fue un poco caótico, digamos, de vivir en ese tiempo. Profe, Sí. puedo preguntarle, no tiene que ver con el decreto que estábamos hablando, pero a mí me llamó mucho la atención, digamos, que por decreto se cierren dos poderes del Estado. Eso no viene al caso, digamos, del tema, Pero ¿cómo por decreto se cerraron? y que dejó de abrir, o sea, no podías asistir a la justicia, digamos, los tribunales estaban cerrados. No, pero eso no, a ver, no. Fue un poco consensuado, a ver, nosotros porque lo vemos y decimos, la división de poderes, pero los tres poderes están en continuo funcionamiento y contacto, nadie obligó, a ver, la disposición del decreto nacional tuvo planteos de inconstitucionalidad, los perdieron a todos y la justicia fue la que, porque los casos que se judicializaron fue la propia justicia la que dijo, esos decretos son constitucionales, o sea, no se está afectando el derecho a la circulación. ¿Por qué? Porque prima la salud pública, digamos, ahí hay ponderación de derechos, y fue la propia justicia la que avaló ese decreto, ¿no? De hecho, hoy, por ejemplo, nosotros recién este mes, o sea, estamos en abril de 2022, la justicia en Santa Fe dejó de funcionar con turnos. O sea, funcionábamos con turno en virtud de la salud pública, porque en teoría seguimos en pandemia, y vos decís, o sea, hay como toda una discusión que podemos dar, pero la afectación de derechos es relativa. Nosotros tuvimos acá un montón de tiempo el Poder Judicial diciendo que no querían atender presencialmente por la salud pública, y uno después llegaba con los turnos cuando abrieron y la gente estaba sin barbijo, los propios empleados y empleadas. Entonces, esto es un país con un funcionamiento, y hay un libro de Nino, Carlos Nino, que es muy bueno, que se llama Un país al margen de la ley. Argentina es un país que tiene un funcionamiento de las leyes bastante complicado. Pero bueno, lo que vos preguntás de por qué por decreto se cerraron dos poderes, en realidad no es que se cerraron. La justicia siempre siguió funcionando en casos excepcionales, se trabajaba en la virtualidad. El Poder Legislativo obviamente siguió trabajando también cuando se pudieron adaptar las cuestiones a lo que era la virtualidad, y nadie paró de trabajar, o sea, fueron muy pocas las personas que pudieron decir, bueno, dejo de trabajar y sigo cobrando mi sueldo. La gente que tenía que salir igual, que era esencial, siguió trabajando. Por eso los reclamos de que ese decreto era inconstitucional no prosperaron en la justicia, y hubo muchos. Cada uno después tiene su visión personal, digamos. Esto es lo que yo les digo que me parece a mí. No sé si queda alguna duda de esto, si no ya pasamos a los casos. Bueno, vamos ya al ejercicio 2, que era, ¿qué respuesta le otorgarían a su cliente o clienta en menos de 10 renglones? La idea era ponerles un límite porque por ahí las respuestas sí, si queremos podemos hacer un tratado por cada caso. Si ustedes tuvieran que resolverlo hoy en la justicia, harían una demanda o una contestación de muchas hojas. Entonces, bueno, concretamente, ¿cómo lo resolverían? El primer caso es: Alejandra compra un inmueble en la ciudad de Santa Fe para alquilarlo el día 4/5 de 2020. La provincia de Santa Fe dictó una ley el 20/5 de 2020, a través de la cual establece que los propietarios de inmuebles desocupados de toda la provincia deberán abonar un nuevo impuesto provincial a los inmuebles ociosos, que será del 1% del valor de la propiedad. Alejandra aún no ha celebrado contrato de alquiler para su nuevo inmueble. ¿Debe abonar este nuevo tributo? ¿Qué pusieron? A ver, alguien que se anime, que me dé una respuesta, así podemos... Yo puse que sí, Yo también O sea, puse que sí. que debe abonarlo porque compró el inmueble previo a la fecha de la nueva ley, pero como ella todavía no había celebrado el contrato, también al ser un inmueble socio por el momento, deberá abonar el impuesto provincial, que será del 1%. Perfecto. Muy bien. ¿Alguien que haya puesto otra cosa? Yo tengo una pregunta, digamos, siempre que se trate de impuestos, como que se va a ver afectado, ¿o no? ¿El derecho a la propiedad? Claro, Sí, obviamente, pero es la forma de los tributos, digamos. En este caso la aplicación no es retroactiva. ok, gracias.
En este caso puntual, ¿cómo es la aplicación de la ley? Sería A partir de que entra en vigencia, Claro, ¿qué principio a partir de estaríamos la aplicando? publicación oficial. de inmediatez. Exacto. En este caso Principio- puntual es inmediatez, por lo tanto, por más de que haya obviamente que con los impuestos hay una afectación de lo que es mi patrimonio, pero como esto no es retroactivo, ustedes fíjense, ella compra el inmueble con las intenciones de alquilarlo, pero tranquilamente puede decir, no, yo este tributo no lo pago ni loca, me voy a vivir a ese departamento, o se lo presto a mi hija, digamos, puede buscar otra solución, si quiere no pagar ese impuesto, ¿no? Pero Pero si es que- ella lo quiere Pero ¿no alquilar, hubiera sido diferente si ella ya hubiera celebrado el contrato? y sí, si ella ya lo hubiera celebrado previo al 20 del 5, o sea, si ella lo compra el 4 y hagamos, ¿no?, que el 10 ya lo pone en alquiler, no está alcanzada por el tributo. Yo lo interpreté, por ejemplo, de Se cortó. ocioso, porque busqué que era, no tenía ni idea. Que yo, ¿ahora se escucha? Ahí sí, ahí sí. Ah, bueno. Que yo me guié porque googleé que era un inmueble ocioso, Ujú. porque no tenía ni idea qué era, y decía como que es aquel que encuentra desocupado por 6 meses y que no hay justificación alguna de por qué está desocupado, digamos. Como que nadie vive ahí. Ujú. Entonces, ahí yo me confundí y yo dije, bueno, tipo, no pasó ni un mes, entonces como no es un inmueble ocioso, porque no es que está desocupado hace un año, como Igual que capaz no le correspondía. seguramente lo que vos encontraste de inmueble ocioso es una interpretación que se hace de alguna ley que dice qué es un inmueble ocioso. Un inmueble ocioso es el que, a ver, no hay una definición en la RAE. Entonces, en este caso se considera ocioso porque no hay nadie viviendo ahí, no están haciendo nada con ese inmueble, ella recién lo compró. Ah, ok. Digamos, entiendo a lo que vos vas, pero eso seguramente si mañana se dispone en esta ley que dice que el 1% del valor de la propiedad va a ir un impuesto, esa ley seguramente va a tener que disponer que es un inmueble ocioso. ¿A partir de cuándo consideramos que un inmueble es ocioso? Y diría lo que decís vos, cada 6 Claro. meses, digamos, pero son cosas que a ustedes el caso no se las da. Entonces, o sea, habría que como que simplificarlo. Entiendo lo que vos hiciste porque no todos tenemos por qué saber que es un inmueble ocioso, pero esa definición no es una definición que se aplique en todos los casos. Seguramente es la interpretación que hizo algún tipo de ley respecto a esos inmuebles. En este caso, como no te lo dice, y ella todavía no celebró el contrato de alquiler, la respuesta es esta: sí, ella se va a tener que someter al pago de ese tributo. Claro. Sí, yo me la rebusqué mucho, digamos. Genial, No, gracias. porque bueno, la idea es esa, que ustedes puedan darse la justificación. Como nosotros les dijimos, estos trabajos no tienen una puntuación y no es que porque vos me diste esa respuesta no vas a aprobar, la idea es que los entreguen para que los hagan. Y estas devoluciones es para que efectivamente aprendan y tengan las respuestas, o por lo menos también nos entiendan a nosotros qué es lo que quisimos preguntar, porque por ahí, como pasó antes, había un error en la redacción, entonces son cosas que pasan, estamos en una instancia de aprendizaje, así que es válido. Bueno, no sé si alguien más quiere decir algo respecto a este caso. Bueno, pasamos al otro. Marcos realiza un plazo fijo por la suma de 1 millón de pesos. El 1 de febrero de 2022. El Congreso de la Nación Argentina crea un nuevo tributo a la renta financiera, estableciendo que todas aquellas personas que realicen operaciones iguales o superiores al 1 millón de pesos deberán abonar un impuesto a la renta financiera, equivalente a un 5% del valor de la operación. La ley se sanciona el 5 de febrero de 2022. ¿Debe Marcos abonar ese nuevo impuesto por el plazo fijo que constituyó el 1 de febrero de 2022? Y después había otra opción que era, ¿y si lo hubiera constituido el 25 de febrero de 2022? Ahí, bueno, no sé quién me quiere responder. Yo puse que no, profe. Ujú. Digo, puse Marcos no debe abonar este nuevo tributo sancionado por la nueva ley, debido a que éste realizó la acción de plazo fijo día antes de la disposición de la nueva ley y esta no rige con efecto retroactivo.
Si el señor Perfecto. Marcos hubiese realizado esta acción el día 25 de febrero, debería pagar este impuesto, ya que habría realizado la acción del plazo fijo días después de la sanción de la ley, que regirá con efecto inmediato. Perfecta. ¿Alguien respondió algo distinto? Si no, la respuesta esperada era esa que dijo Julián. No, distinto no, pero a lo mismo que dijo él, yo le agregué que si lo hubiese hecho si lo hubiese hecho en el día 25 de febrero, como así también al momento de renovar ese mismo plazo fijo, también iba a tener que aplicar el gravamen del 5%. Claro, vos decís, por ejemplo, si yo lo hice el 1 de febrero y lo tengo que renovar después de la nueva ley. Claro, tal cual. Claro, Y yo sí, 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 hice sí. Sí, plazo fijo con porque en realidad cuando uno renueva el plazo fijo, está renovando, o sea, está celebrando un nuevo plazo fijo. Porque incluso ustedes, fíjense, cuando vos renovás un plazo fijo, podés agregar plata. Entonces es una nueva celebración. ¿Me Profe, explico? Sí. yo en la respuesta entonces puse que al haberlo hecho antes, tendré que pagarlo el mes siguiente. O sea, sería correcto entonces. Y no sabemos por cuánto tiempo él hizo el plazo fijo, eso no dice. Es más, capaz, Marcos lo hizo el 1 de febrero de 2022, donde no estaba este tributo, después se entera de este tributo, él tiene muchísima plata y un 5% es mucha plata. Para él le significa mucho. Entonces dice, no, yo no voy a pagar este tributo, saco el plazo fijo, no lo renuevo. Son decisiones, digamos, cada uno después elige qué es lo que decide, ¿no? Pero digo, acá la situación hipotética es, él lo celebró el 1 de febrero y la ley es del 5 de febrero. ¿Lo tiene que pagar ese tributo? No, porque él ya lo celebró y esta ley no tiene efectos retroactivos. Ahora, si él lo celebra el 25, es decir, 20 días después, y ahí sí, porque ya estamos con nuevas reglas de juego. Profe, pero no le afectaría en ningún momento, solo le afectaría si lo renueva. ¿En qué sentido? Perdón. Claro, porque él dijo que el mes siguiente sí le afectaría. Ajá. Y es verdad eso, le afectaría al mes, ponele, él lo hizo esto el 1 de febrero, el marzo, ya le afectaría, le cobrarían ese impuesto. Y si lo renueva, sí. Pero si no, si él lo sigue, pone 1 millón de pesos en un Ujú. plazo fijo de un año, eh, No, no le afectaría. no porque él ya lo celebró. Claro, eso es lo que yo iba. No le afectaría en Ah, ningún momento, al menos que lo renueve. exacto. Porque, a ver, ustedes cuando constituyen un plazo fijo, les larga un comprobante. En ese comprobante ustedes ya saben que si lo pusieron por un año, les va a dar tanto de interés, y se celebró, se cerró eso. El plazo Profe, fijo Claro, ya está. no afectaría al otro mes, afectaría solo renovándolo, Al digamos. año, si al año Claro, sigue vigente este se renueva. impuesto y él ahí le vuelve la plata a la cuenta, no sé, el 1.000.000 de pesos le vuelve a su cuenta y él dice, bueno, 1 millón y le va a volver más porque ya ese plazo fijo generó intereses durante todo ese año. Bueno, cuando le vuelve la plata, él ahí tiene la opción de renovarlo y pagar este tributo o no, pero no es que justo yo tengo constituido el plazo fijo y me van a aplicar esta norma, si yo ya lo constituí. Claro, claro, por eso. ¿Quién iba a profe, y en decir? el Sí, caso de que Celeste. tuviera efectos retroactivos, ahí sí le afectaría a él, ¿Cómo que la primera parte me faltó de la pregunta? que si en el caso de que esta ley tuviera efectos retroactivos, le afectaría a él en ese caso. Sí, ahí sí. El tema es que ahí entramos en la discusión de si se puede, porque está afectando el derecho a la propiedad. Ah, ok. Entonces, no, esa ley no sería constitucional, digamos. Habría muchísimo problema, porque ahí estás tocando la seguridad jurídica, o sea, yo celebré un plazo fijo, entendiendo que a mí me iban a dar tanto de interés y después me aplican un impuesto que yo no lo sabía al momento de celebrar, y vos decís, entonces nunca me voy a poner un plazo fijo, porque estoy vulnerable a que en cualquier momento me cambian la ley y me afectan mi plata. Profe, Sí, eso también es lo que puede pasar cuando, ponerle, la otra vez estaba el ejemplo de que un locatario le cobra al locador un 30% más a un salario vital y móvil y sale una ley que prohíbe que pase eso.
él no puede devolver la plata. O sea, no le debe devolver la plata. Si ya lo celebraron, ¿no? Ah, ya está celebrado, ya lo cobró meses anterior. No, no. Lo van a ver ahora en otro de los casos. Esperen que ya llegamos. No sé si alguien en este caso, el número 2, tiene otra respuesta. Si no, bueno, la primera era que no lo tenía que pagar y después, si lo celebró con posterioridad, sí, porque seguimos con la aplicación inmediata de la ley. Vamos al 3. Pilar se encuentra de viaje en el exterior cuando se sanciona en Argentina la ley número 30.876, que dispone que a partir de su sanción, todas aquellas personas que ingresen al territorio argentino deberán presentar carnet de vacunación completo contra el COVID-19. La ley se sanciona el 23 de marzo de 2022 y Pilar tiene pensado llegar a Argentina el 20 de abril. ¿Deberá presentar su carnet? ¿Qué tipo de aplicación de la ley es esta? Yo puse que sí Ujú. debe presentar el carnet de vacunación, ya que la ley dispone que todas las personas que ingresen al territorio argentino deben presentar su carnet, pese a que ella esté en el exterior. Ujú. Y va a ser una ley imperativa o de orden público. ¿Y qué tipo de aplicación sería entonces? Una aplicación inmediata. Perfecto. Inmediatez. Bien. ¿Alguien respondió otra cosa? Bueno. No, profe. ¿Entendieron entonces lo que es? Porque ahora empezamos a complicarla con las otras. Lo que es la aplicación inmediata. ¿Quedó claro? Efectos futuros. Sí. Después, ahora vamos a entrar con lo que es la supletoriedad y todo. Son los casos que armó Leo. Pero bueno, para que quede bien en claro la aplicación inmediata. Todo lo que se celebra con posterioridad va a tener que verse ajustado a esa ley que se sancionó. Es el principio más fácil, ese es el que más claro les tiene que quedar. Por favor, que no haya errores en las preguntas en el examen de aplicación inmediata, porque estamos siendo pésimos docentes. Vamos con el caso 4. Rebeca se casó en el año 1965 con su pareja Néstor. En el año 1987 se sanciona la ley de divorcio vincular, y en el año 1992 el matrimonio se presenta ante la justicia para solicitar la disolución de su matrimonio. Siendo que ellos se casaron en 1965 y que la ley de divorcio fue sancionada con posterioridad, en 1987, ¿pueden divorciarse? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Qué pusieron? Pueden divorciarse, porque la ley es de orden público y ya se empezó a aplicar. Bien. ¿Y por qué? Porque no es que ellos dijeron, ay, nos ponemos de acuerdo y nos casamos y hacemos un contrato. No, ellos se casaron según las leyes de matrimonio que había en ese momento, son de orden público, cambian las condiciones y se les va a aplicar a ellos. Entonces, ¿qué tipo de aplicación de la ley también tenemos acá? Inmediata. Perfecto. Bueno, vamos al caso 5. Profe, claro, en este caso la aplicación inmediata sí afectaría a las relaciones como que ya están en curso. Claro. ¿Por qué? Claro. Porque es de orden público. Ah, bien, bien. Listo. Gracias. Porque es de orden público, porque es una ley imperativa, ¿no? Bueno, vamos al 5. ¿Alguien más quiere decir algo del caso anterior? No quiero que queden dudas. Lucas celebra el 3 de enero de 1986 un contrato de compraventa de un inmueble y pacta el precio en dólares. El 6 de mayo de 1990 se sanciona una ley que prohíbe los negocios jurídicos en monedas que no sean del curso legal en Argentina y regula la posibilidad de que el deudor o la deudora se libere abonando en la moneda de curso legal en el país, pesos. Asimismo, establece que tal medida será extensiva retroactivamente a todos los actos jurídicos celebrados hasta 5 años antes de la sanción de la ley. ¿Qué ocurrirá con el contrato que celebró Lucas? ¿Es posible sancionar retroactivamente una ley de este estilo? ¿Por qué? Yo puse que tendría que, o sea, una vez lo ya pagado, no se puede devolver, porque afectaría el derecho a la propiedad. Pero tendría que reformular el contrato y pactar, digamos, con la moneda del curso legal. Profe, puede ser que todo dependa de la manera en la que se dio la forma de pago, o sea, si fue al contado, como que no estaría sometido a esta modificación, pero, por ejemplo, si se dio en cuotas, en ese caso sí. No, y aparte, a ver, en este caso lo que tendría que ajustar es si todavía quedan consecuencias de ese acto jurídico que celebramos. O sea, probablemente no le puedan
reclamar sobre las cuotas que ya pagó, pero si a mí me quedan cuotas todavía sin pagar, yo como compradora de ese inmueble le puedo decir, escuchame, me salió esta ley que me permite pagarte en pesos, a mí se me estaba haciendo re difícil pagarte en dólares, ahora que tengo la opción, bueno, a ver, este caso es uno de los más por ahí complicados que les planteamos. ¿Por qué? Porque esto pasó en Argentina en los 90. Ustedes no habían nacido capaz, pero esto ocurrió cuando fue la crisis durante los 90 con la convertibilidad, después con la crisis del 2001. La gente tenía contratos celebrados en dólares porque el dólar era 1 a 1 y de repente el dólar explota y se va a por ahí 10 pesos, o sea, era mucha la diferencia, hoy estaba 200 y chirola, pero les digo, en ese momento uno cobraba, o sea, tenía celebrado contratos 1 a 1 y de repente se va a 10, o sea, imagínense lo que era para la gente que tenía cuotas por pagar y el precio se le multiplica por 10. La gente no lo podía pagar, entonces sale esta nueva norma y dice, no, esperen, vamos a especificar que ahora se puede pagar en pesos. Obviamente que a esa gente se le afectó el derecho a la propiedad. Y hubo, si ustedes buscan después, búsquenlo como para ver las otras opciones, se judicializaron infinidad de casos. ¿Por qué? Porque la gente que decía, pero yo celebré un contrato en dólares, me están tocando mi bolsillo, a mí, pero bueno, era una ley de orden público que está bien, no tuvo efectos retroactivos. En el caso de Argentina, no en el que les planteamos acá hipotéticamente. Pero a los contratos en curso de ejecución se aplicó. Profe, ¿no puede ser que también a la vez contradiga el concepto de retroactividad? Porque dice que una ley es retroactiva cuando la ley lo dispone y cuando no viola derechos y garantías constitucionales. Y esta, en este momento, sí lo hacía. O sea, estaba violando derechos y garantías constitucionales del locatario. Está bien, pero o sea, se contradecía. ¿Pero qué estamos hablando antes del Código Civil y Comercial de la Nación? Que se aplicaba la doctrina de los derechos adquiridos. Claro. Entonces, no estábamos ahí hablando de la tutela de los derechos constitucionales. Probablemente esto que hicieron en 2001 en Argentina no lo puedan volver a hacer hoy. O sea que en su momento sí se pudo haber hecho, o sea, estaba bien que lo hagan. O sea, no estaba bien, pero se podía hacer. Se hizo. Hubo fallos a favor, fallos en contra. Jurídicamente fue un cimbronazo. Pues si ustedes buscan de la crisis de 2001, también. Así como, ay chicos, voy a tener que armar otra reunión porque nos queda... jurídicamente también hubo, así como en su momento se escribieron el libro del COVID-19, de la crisis del 2001, también se armaron un montón de libros de cómo aplicamos. Así que en eso también lo pueden buscar. Esperen que voy a ir armando ya otra reunión. Dale, profe, y no me quedó claro bien cuál sería la corrección o la respuesta correcta para este caso, porque como que surgieron muchas cosas. Ahí la digo. Así que si me podría decir. Dale, gracias. Sí, esperen que armo. No, me sale a las 12 del mediodía. Esperen que. Qué porquería esto. Esperen que ahí se las mando. Ahí les mando por chat y te mando a vos, Leo, por las dudas. Dale, Flor. Bueno, la respuesta, ¿cuál era la respuesta pensada? Porque en este caso, a ustedes acá en la consigna se les dice que se va a aplicar retroactivamente, la ley lo prevé. Entonces, en este caso, como la ley preveía efectos retroactivos hasta 5 años antes, si ustedes hacen los cálculos, el contrato de Lucas se vería alcanzado, porque fue celebrado dentro del plazo ese de 5 años. No obstante, como la ley afecta derechos adquiridos al amparo de la Constitución Nacional, que eso es lo que hoy dispone nuestro artículo, sería inconstitucional, o sea, no se podría aplicar. ¿Entendieron o no? O sea, ¿qué pasó entonces con el contrato que celebró Lucas? No, él va a seguir aplicando lo que había celebrado y va a cobrar en dólares. Pero, entonces,
entonces no va a poder, no se reformula el contrato. No, porque, a ver, más allá de los años que pusimos, en este caso, hoy no se puede aplicar con la normativa que nosotros tenemos, está afectando derechos constitucionales, no lo van a poder aplicar retroactivamente. O sea, en su momento entonces la respuesta es el contrato de Lucas pasará a ser cobrado en pesos. No. Hablando del momento, ¿no? De la situación, porque dice, ¿qué ocurriría con el contrato que celebró Lucas? Hablando de esa fecha y cómo estaba el código en esa fecha. Claro. Bueno, eso Pero depende después debido a que la nueva ley lo indica, pero esta no se puede sancionar con efecto retroactivo. Claro, si lo lleváramos al caso. Entiendo la respuesta, digamos, otra forma de dar respuesta. Quizás lo que tendríamos que haber hecho nosotros al momento de redactar este caso es ponerle años más actuales, después de 2015. Digamos, lo vamos a tener en cuenta, porque todos estos casos nosotros los vamos cambiando todos los cuatrimestres. Profe, bueno, sería que lo pagó en dólares. claro. Pero la ley no prohibía, ¿no era que prohibía pagar en dólares? Bueno, pero esa era con una legislación, o sea, ustedes no tienen que confundir lo que efectivamente pasó en nuestro país con los casos hipotéticos que se les dan, porque son casos hipotéticos. A ustedes esa información no les surge de acá del caso. Profe, y en el caso que lo hubieran celebrado en, por ejemplo, en 1980, Ajá. tipo, ¿no se le aplicaría el efecto retroactivo? No, porque la ley prevé 5 años antes. Claro. Y la ley es de el 90, no le alcanza. Seguiría pagando, o sea, pagaría en pesos. Pagaría como lo pactó, porque la ley lo único que establece es, esta ley que estoy sancionando va a tener efectos de acá al futuro y solo voy a tocar las relaciones de los últimos 5 años. Ah, claro. Eso es la retroactividad, porque aparte no es que la retroactividad, chicos, tiene un límite, no lo puedo aplicar a todas las relaciones ya constituidas. Entonces, en este caso, el límite fue temporal 5 años. Espere, una pregunta, Sí. para no confundirme entonces. Eso con una legislación anterior a 2015, pero actualmente no se podría aplicar por el artículo 7. Exacto. Bueno, me voy a confundir. No, a ver, vamos a hacer una aclaración. Quizás lo que nosotros hicimos mal fue poner años anteriores al 2015 y eso puede dar lugar a confusión. Pero si nos remitimos solo al caso y no tomamos en cuenta lo que hoy dispone el código, sería que la retroactividad a él lo alcanza, pero sigue siendo contrario a lo que dispone el artículo 7. Sí, yo respondí eso justamente, porque va contrario al artículo 7. Perfecto. Sí, porque a ustedes, a ustedes se les está diciendo como que la ley es de actual, pero bueno, quizás el error es nuestro haber puesto años tan anteriores que por ahí... Profe, entonces, ¿cuál sería la respuesta concreta para poder tenerlo hoy? La respuesta concreta es que, si bien temporalmente él estaría alcanzado por esa norma retroactiva, porque está dentro de los 5 años que la ley estipula, no se le puede aplicar porque esa ley va en contra de lo que dispone el artículo 7, que es que las leyes pueden ser retroactivas salvo que afecten derechos adquiridos, derechos contemplados en la Constitución Nacional, como sería el derecho a la propiedad. Esa sería la respuesta. Pero bueno, entiendo que... ¿Cómo? ¿Lo puede repetir, por favor? Porque se me cortó justo. Sí, que si bien el caso se encuentra contemplado en la retroactividad porque está dentro de los 5 años que la ley prevé que va a ser retroactiva, no se aplicaría esa ley retroactiva porque afecta el derecho a la propiedad, que es un derecho tutelado por la Constitución Nacional, y violaría el artículo 7 del Código Civil y Comercial de la Nación. Gracias. De nada. Bueno, vamos al otro, que es el 6. El Código Civil y Comercial de la Nación, sancionado en 2015, establece que en el artículo 644 que los progenitores adolescentes, estén o no casados, ejercen la responsabilidad parental de sus hijos, pudiendo decidir y realizar por sí mismos las tareas necesarias para su cuidado, educación y salud. Macarena, quien hoy tiene 22 años, al momento de la sanción del código tenía 15, y un hijo de 1 año. Como al momento de tener a su hijo ella era menor de edad, sus papás tomaban las decisiones por su hijo. Luego de la sanción del código, ella quiere cuestionar esas decisiones y pedir que se las declaren inválidas. ¿Puede hacerlo?
¿Por qué sí o por qué no? Y ahí, como le dimos como un tip, revisen lo dispuesto en el artículo 644 respecto a cómo se aplica ese artículo temporalmente. No sé qué pusieron. En primer lugar, yo quisiera que me respondan una cosa. El artículo 644 del Código, ¿dispone algo de cómo se aplica esa norma? Dice que los progenitores pueden tener, digamos, acción en las decisiones, siempre y cuando, digamos, no va a haber intervención de un mayor si no se ve comprometido el bienestar del menor. Bueno, pero dice, este No lo artículo dice, puede profe, aplicarse puntualmente. retroactivamente. No, No dice puntualmente eso. no dice absolutamente nada. Por lo tanto, si no dice absolutamente nada, ¿qué aplicación tiene ese artículo? Inmediata. Bien. Entonces, en este caso, ¿puede Macarena cuestionar los Sí. actos de sus padres previos al 2015? Ah, no. No. No, porque a ver, los padres hicieron lo que tenían que hacer en ese momento que regía otro código. Ella, Profe, sí, pero sí, ya sé que es rebuscado, pero sí, ponele, lo mandaban a cierto colegio que tenía un tipo de religión que a la chica hoy no le gustaba. O hicieron tales cosas que a la chica hoy no le gustaba. Yo creo que se podría ir y ella decir, che, mira, a mi hijo le hicieron, no sé, budista y yo quería que sea católico. pero Entre ¿cómo otras lo cosas. cuestionás si ellos en ese momento tenían esas decisiones, tenían ese poder de decisión? La legislación lo amparaba. O sea, no hay forma de que ella se queje. No, Profe, no. previo al 2015 estamos hablando, ¿no? Previo Porque al 2015, por eso les pusimos este caso así, bien, bien marcado. Ella lo que quiere cuestionar es todo lo que se hizo antes de 2015, cuando los padres tomaban decisiones por sus hijos, o sea, por sus nietos, amparados en lo que el Código Civil decía. Entendamos que estábamos con otro paradigma de código, era un código que entendía que las personas menores de edad y tenían hijos, pero no tenían mucha capacidad de criarlos, entonces se les otorgaba todas esas decisiones a los abuelos. Hoy con el nuevo código se entiende que una persona de 15 años que es padre o madre, bueno, puede tomar ciertas decisiones. Fíjense que lo que dijeron ahí al inicio fue, bueno, el límite es si corre riesgo la vida, etcétera, pero mientras tanto pueden tomar las decisiones. profe, yo lo interpreté como que ella podía cuestionar las decisiones después de 2015 hasta el 2022,